En las vastas tierras del norte, donde el invierno nunca da tregua y el hambre es un fantasma constante, una pequeña aldea sufre bajo el peso de un jarl cruel e implacable. Sigvald, el señor de esas tierras heladas, impone tributos severos a su gente, como si el sufrimiento fuera un pago justo por la simple supervivencia. Pero, en medio de esta oscuridad, surge un hombre común. Su nombre es Ivar, y su espíritu no se deja doblar por las cadenas del destino. En lugar de doblarse ante la tiranía de Sigvald, decide luchar por la libertad de su gente, arriesgándolo todo en una incursión audaz e impredecible hacia la lejana Irlanda. El plan de Ivar es arriesgado, casi insano: reunir guerreros de coraje inquebrantable, cruzar mares agitados y regresar con riquezas capaces de devolver a su aldea la dignidad perdida. Pero, como siempre ocurre en las historias que desafían el imperio del miedo, el éxito de un hombre es la semilla de la envidia de otros. Sigvald, que ya se veía como un dios invencible en su fortaleza de hielo, ve en Ivar una amenaza a sus planes. Al regresar victorioso, Ivar no encuentra aplausos, sino el peso de la traición en las sombras de un juicio injusto. Exiliado, sin hogar y con el espíritu de guerrero intacto, se refugia en los bosques helados, donde un nuevo capítulo se dibuja. La lucha por la libertad apenas comienza, y Ivar, ahora renacido, hará todo lo posible para derribar al tirano y traer justicia a su tierra. Pero, ¿qué ocurre cuando la furia de la venganza encuentra la llama de la lealtad? ¿Qué se revela cuando el coraje de un hombre común se convierte en un símbolo de revolución? El destino de la aldea y de todos los que habitan en ella está a punto de ser decidido. El eco de la batalla será escuchado por todos, y en el corazón del gran salón, donde las espadas se encuentran con el acero, dos hombres, uno de honor, el otro de traición, se enfrentarán en un combate por el futuro de su tierra. Al norte del mundo conocido, donde el invierno parece eterno y las montañas tocan los cielos, existe una aldea que, aunque pequeña en número, lleva un peso inmenso sobre sus hombros. Los vientos gélidos que soplan desde las montañas son conocidos por todos, como si hubieran sido esculpidos por dioses antiguos e implacables, aquellos que pusieron a los hombres a prueba. Esta aldea, ubicada en el corazón de una tierra aislada y árida, no es solo una comunidad de sobrevivientes, sino un reflejo de las heridas de un pueblo que lucha contra un destino implacable. Bajo el gobierno de Sigvald, el jarl, la aldea camina al borde de la desolación, con sus tierras marcadas por la mano de hierro del líder que reina con crueldad y desconfianza. Sigvald no es un hombre que se pueda simplemente clasificar como villano o héroe. Es un líder templado por las circunstancias, por una vida difícil, que le exigió una dureza casi sobrenatural. Su ascenso al poder no fue solo por fuerza de brazos, sino por una mente astuta, capaz de prever los movimientos de sus enemigos y eliminar a aquellos que osaran cuestionar su autoridad. Sin embargo, esa habilidad, esa astucia que lo hizo grande a sus propios ojos, se transformó en una tiranía fría e implacable. Su visión de liderazgo era simple: dominar por la fuerza, por la imposición del miedo, por la subordinación de todos los que lo rodeaban. Él creía que la supervivencia de su aldea dependía de su mano pesada, y el pueblo, temiendo el hambre y las tormentas que asolaban sus tierras, se doblaba ante sus decretos. La vida en la aldea bajo el mando de Sigvald era un constante ejercicio de resistencia. El clima, hostil por naturaleza, obligaba a todos a vivir de forma austera. El largo invierno, donde el hielo parecía infiltrarse en las almas de las personas, era una estación cruel, que exigía no solo fuerza física, sino una resistencia mental única. Las casas eran pequeñas y construidas con madera rústica, reforzadas por capas de musgo o heno para resistir el frío cortante. Fuegos se encendían en cada rincón de la aldea, pero poco podían calentar las almas de los hombres que se veían obligados a pagar tributos elevados, que parecían nunca disminuir, sino solo aumentar cada año que pasaba. Sigvald no tenía piedad. Él creía que el dolor era el único camino para fortalecer el espíritu de los hombres. Por eso, imponía pesados tributos, exigiendo parte de las cosechas y de lo poco que la aldea lograba producir. La pesca, cuando era posible, alimentaba a parte de los habitantes, pero las tormentas frecuentes y el mar traicionero convertían cada captura en un milagro. Cuando la caza era necesaria, los hombres enfrentaban los bosques sombríos y helados, donde la caza se volvía cada vez más escasa. Así, el pueblo de Sigvald, ya acostumbrado al sufrimiento y a la escasez, luchaba por un poco de alivio. Vivían una rutina ardua de trabajo pesado y poca recompensa, donde la esperanza era una llama casi extinguida, y la rebeldía parecía un concepto lejano más que una realidad posible. Sin embargo, a pesar de la opresión y la atmósfera de desesperación, el espíritu de supervivencia seguía latiendo en las venas de muchos. Cada nuevo invierno, cada nuevo ciclo de hambre y dolor,
surgían aquellos que, como Ivar, creían que la vida podría ser diferente. Ivar, aunque considerado un hombre común, representaba la chispa de la resistencia silenciosa que brotaba en el corazón de los más valientes. Era uno de los pocos que no aceptaba el orden establecido por Sigvald, aunque su coraje aún estuviera oculto en las sombras de lo que el pueblo llamaba normalidad. Cuando las palabras de Sigvald comenzaron a sonar más como promesas vacías que como órdenes reverenciadas, Ivar sintió que algo debía cambiar. Su mirada, que antes era la de un hombre que solo aceptaba el sufrimiento, ahora llevaba la llama de la esperanza. Algo estaba por venir, y él sabía que el destino de todos estaba a punto de ser alterado. La vida en la aldea también estaba marcada por una jerarquía rígida. Sigvald, como Jarl, no compartía su poder con nadie. A su alrededor, solo sus más leales seguidores ocupaban puestos destacados, hombres que habían sido forjados a su lado, en las batallas y en los momentos de necesidad. Estos hombres eran temidos, pues eran los brazos ejecutores de su gobierno, aquellos que castigaban a los transgresores y aseguraban que las reglas del Jarl se cumplieran con precisión. Sin embargo, la mayoría de la población estaba compuesta por campesinos y pescadores, personas simples que pasaban los días tratando de sobrevivir a la dura realidad que la tierra les ofrecía. Mujeres, niños y ancianos se veían al margen de una existencia limitada por la escasez de recursos y el hambre constante, pero aún así, la resistencia de muchos no desaparecía. En los campos, la agricultura era difícil, con la tierra fría y la estación de cultivo corta. Las cosechas eran escasas y muchas veces arruinadas por las tormentas implacables. Aún así, el pueblo encontraba maneras de resistir, sembrando lo que podían, criando lo que fuera posible. Pero la comida nunca era suficiente, y cada año, el tributo exigido por Sigvald parecía aumentar. El Jarl pedía más de lo que el pueblo podía ofrecer, y la aldea siempre estaba al borde de la miseria. Los hombres más fuertes eran obligados a lanzarse al agua helada para pescar, y las mujeres, en su mayoría, cuidaban a los niños y mantenían las casas calentadas, mientras las heridas de la batalla y la dureza de la vida cubrían los rostros y cuerpos de los habitantes. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, había algo especial en esa tierra, algo que ningún líder, por más poderoso que fuera, podría borrar, la llama de la esperanza que arde, muchas veces silenciosa, pero siempre presente. En cada esquina, en cada intercambio de miradas, los ojos de los habitantes buscaban algo más allá del dolor. Y fue en este escenario, bajo el reinado de Sigvald, que un hombre común, Ivar, decidiría romper las cadenas del destino y buscar algo más allá de las murallas de hielo que rodeaban su vida y su aldea. Ivar no nació como un líder, sino como hijo de campesinos. Su origen no estaba marcado por la nobleza, sino por la fuerza de un pueblo simple y resiliente. La aldea, aislada entre montañas y bosques, no era un lugar para los débiles, y desde muy joven Ivar aprendió que la vida allí era una batalla constante contra los elementos, contra el hambre y contra la opresión. Sus padres eran trabajadores humildes, hombres de coraje que sabían que, para sobrevivir, debían ser más fuertes que la tierra y los vientos implacables. Pero Ivar tenía algo más, algo que sus padres no pudieron transmitir, una llama interna que no podía ser apagada, una sed por algo más allá de la miseria. Era el hijo mayor, y eso hizo que tuviera una responsabilidad mayor desde el principio. Cuando niño, cuando sus amigos jugaban a cazar con sus padres o pescar en las aguas heladas, Ivar se destacaba no por la habilidad natural, sino por la determinación inquebrantable. Mientras muchos sucumbían al cansancio o al miedo de los vastos bosques sombríos, Ivar nunca se rendía. Cazaba como si fuera la última caza de su vida, y pescaba con una precisión que impresionaba incluso a los más experimentados. Poco a poco, su nombre se fue haciendo conocido no solo en la aldea, sino en las tierras a su alrededor. Ivar se convirtió en un símbolo de fuerza y perseverancia, un joven capaz de enfrentar los mayores desafíos con el coraje de un veterano, aunque tan joven. Con el tiempo, la fama de Ivar se extendió por todo el clan. Aunque su origen simple lo mantenía alejado de las cámaras de los nobles, conquistó el respeto en los campos de batalla, donde su destreza con la espada y la habilidad con la lanza fueron probadas repetidamente. No era el más alto ni el más fuerte físicamente, pero poseía algo que pocos guerreros podían igualar, una mente afilada, un instinto de supervivencia y una disposición para luchar por lo que creía justo. A cada batalla, a cada enfrentamiento con las bestias de los bosques, Ivar se convertía en más que un simple guerrero, se convertía en una leyenda viva. Pero esa fama también tenía un precio. En el corazón de Sigvald, el Jarl, crecía una envidia silenciosa. Ivar se estaba convirtiendo en un símbolo de resistencia, una fuerza que podría, eventualmente,
desafiar la autoridad del propio Sigvald. Entonces, una noche fría y cortante, la oportunidad de cambiar el destino de la aldea llegó, pero no sin costos. El Jarl Sigvald convocó a Ivar a una reunión secreta, una conversación que sería más una prueba que una simple negociación. La sala donde se encontraron estaba iluminada solo por antorchas, sus llamas bailando como si estuvieran a punto de apagarse en cualquier momento. El Jarl, sentado en su silla de pieles, miró a Ivar con una mirada calculadora, como si estuviera ponderando el peso de sus palabras. Ivar, dijo Sigvald con voz grave y desprovista de emoción, he oído hablar de tus proezas. Te has convertido en una figura importante, más que un simple hombre de la aldea, más que un guerrero. Hizo una pausa, como si estuviera midiendo cada palabra que seguiría. Estoy dispuesto a enviar un grupo de guerreros a Irlanda. Los vientos del mar pueden traernos riquezas, y ese oro puede asegurar nuestra supervivencia por mucho tiempo. Tú, Ivar, serás el comandante de esta expedición. Ivar guardó silencio un momento, absorbiendo las palabras del Jarl. Sabía que esa era una oportunidad única, un paso hacia lo que tanto deseaba, la oportunidad de cambiar la suerte de su pueblo. Sin embargo, no se dejó llevar por la emoción. Sabía que, detrás de la oferta generosa, había un precio que pagar. Sigvald continuó, con una sonrisa casi imperceptible. La incursión será arriesgada. Los mares son traicioneros, y las tierras de Irlanda son desconocidas. Pero tendrás la oportunidad de probar tu valía. Sin embargo, hay una condición, Ivar. Cuando regreses con las riquezas, trae todo. Trae todo lo que consigas, pero paga el precio. El 80% de los tributos serán entregados a mí. El resto se quedará contigo y tus hombres. Eso es lo que exijo. Ivar sintió el peso de las palabras del Jarl como un golpe. Sabía que Sigvald no actuaba de forma altruista, que el Jarl buscaba el control absoluto sobre la vida de los demás, incluso en las acciones más audaces. Sin embargo, la oferta era tentadora. La oportunidad de asegurar el futuro de la aldea y traer riquezas para todos, aunque costara la libertad de su pueblo en un momento, era algo que Ivar sabía que no podía ignorar. Necesitaba esa riqueza para convertirse en un líder real, alguien que pudiera desafiar a Sigvald y cambiar el destino de la aldea para siempre. Iré, respondió Ivar, su voz firme y llena de convicción. Iré, Jarl Sigvald. Pero recuerda una cosa, mi pueblo ya no será oprimido. Un día, esta deuda será saldada, y el precio será alto. Sigvald lo miró con una expresión difícil de leer. Tal vez fuera una mirada de aprobación, o tal vez de un líder que ya comenzaba a ver en Ivar no solo a un guerrero, sino a una amenaza potencial. Ten cuidado, Ivar, dijo, la voz cargada de advertencia. La aventura en Irlanda será difícil. No será fácil, pero si tienes éxito, tendrás lo que deseas, y más. Si fracasas, bien, el precio será más alto de lo que imaginas. Con esas palabras, la reunión llegó a su fin. Ivar sabía que la misión no sería sencilla. Irlanda estaba lejos, los viajes por el mar eran conocidos por su dureza y los riesgos eran inmensos. Pero la promesa de riquezas y la oportunidad de cambiar el destino de la aldea lo impulsaban a seguir adelante. Salió de la sala, con el corazón latiendo fuerte, el espíritu afilado como una cuchilla. Ahora, comenzaba la verdadera jornada. Al salir, Ivar reunió inmediatamente a sus hombres más leales. Sabían que la misión no solo sería una expedición por oro, sino el primer paso para desafiar el dominio de Sigvald y traer una nueva era para su aldea. Con los vientos helados soplando contra ellos, comenzaron los preparativos. Barriles de agua, armas afiladas, provisiones para el largo viaje, todo se organizaba cuidadosamente, pues la fuerza de los mares y la furia de los vientos serían solo el comienzo de los desafíos que les esperaban. Ivar y sus hombres estaban listos para enfrentar todo, por el honor, por la aldea y, sobre todo, por la libertad. El viaje a Irlanda, con los vientos helados golpeando sus rostros y el mar agitado desafiando cada movimiento, fue más difícil de lo que Ivar y sus hombres pudieron imaginar. Cuando partieron de la costa helada, la aldea de Sigvald parecía ya tan distante como los propios dioses. El barco, un dracar esquelético e imponente, cortaba las aguas turbulentas con una agilidad impresionante, pero los hombres sabían que la verdadera prueba estaba por delante. La furia del océano, inmensa y sin piedad, parecía poner a prueba los límites del coraje humano con cada ola que se erguía, como un monstruo ancestral ansioso por engullir todo a su paso.
Durante los primeros días, el mar parecía tranquilo, pero pronto las cosas comenzaron a cambiar. El viento, que antes era favorable, se volvió contra ellos, y las velas, que antes se llenaban con una fuerza revitalizante, ahora estaban marchitas, como si el propio aire se hubiera negado a ayudarlos. Las tormentas empezaron a aparecer sin previo aviso, con relámpagos iluminando el cielo y truenos ensordecedores que hacían crujir el casco del barco bajo la presión de las olas. El grupo se mantuvo unido, sus manos callosas ajustando las cuerdas y las velas, sus mentes enfocadas en la misión, a pesar de la inmensa furia del mar. Cada noche, cuando el viento aullaba y las aguas parecían cerrarse sobre ellos, Ivar observaba a sus hombres con una mirada atenta, manteniendo la esperanza viva como una llama que se negaba a apagarse. Pero no era solo la furia de la naturaleza lo que amenazaba el viaje. La escasez de alimentos y el frío implacable pronto comenzaron a cobrar su precio. El pescado, que antes abundaba, escaseaba y, durante días, el grupo se vio forzado a racionar los escasos recursos. La tensión entre los hombres comenzó a crecer, algunos cuestionando si sería sabio continuar con la misión. Sin embargo, Ivar se mantuvo firme, sus palabras cortando el viento como una afilada hoja. La tierra de Irlanda nos aguarda, y con ella, la oportunidad de nuestra redención. No podemos fallar. Nuestro pueblo nos necesita. Sus palabras encendieron una chispa de determinación en sus compañeros, que, a pesar del cansancio y el miedo, siguieron adelante, siempre hacia lo desconocido. Fue tras semanas de tormenta que, finalmente, el horizonte se abrió ante ellos. La tierra de Irlanda, con sus acantilados imponentes y costas verdes, apareció como una visión casi sobrenatural. Las nubes oscuras comenzaron a disiparse, y el mar, finalmente, se calmó, como si reconociera el coraje de aquellos que habían desafiado su furia. El grupo de Ivar desembarcó en una bahía aislada, escondida por rocas y vegetación densa, un lugar perfecto para evitar ser detectados. El monasterio de Clonmacnoise, donde sabían que se guardaban grandes riquezas, estaba a solo un corto paseo, y Ivar sabía que esa era la oportunidad por la cual había arriesgado todo. La ciudad irlandesa, con sus campos verdes y aldeas apartadas, parecía tranquila a primera vista, pero Ivar y sus hombres sabían que el monasterio era un objetivo valioso. La construcción era imponente, sus paredes de piedra altas y robustas, con torres que se erguían hacia el cielo como si desafiaran al propio sol a tocarlas. El monasterio, con sus reliquias preciosas y pergaminos antiguos, estaba protegido no solo por guerreros locales, sino también por monjes que se habían vuelto hábiles en la defensa de sus posesiones sagradas. Pero Ivar no estaba allí para negociar ni pedir permiso. Había llegado con un solo objetivo: riquezas. Y el único lenguaje que conocía era la fuerza. La batalla que siguió fue feroz e implacable. Ivar y sus hombres atacaron con precisión, rodeando el monasterio e impidiendo cualquier escape. Las espadas cortaban el aire, los escudos se chocaban con una fuerza brutal y el sonido de las lanzas perforando carne era ensordecedor. Los guerreros irlandeses, sorprendidos por la velocidad y ferocidad del ataque, intentaron resistir, pero pronto se dieron cuenta de que estaban en desventaja. Los hombres de Ivar eran experimentados, y la brutalidad del ataque los hizo retroceder rápidamente. Incluso los monjes, con sus vestimentas sagradas, intentaron luchar, pero la falta de preparación no les impidió sucumbir ante la fuerza vikinga. En el calor de la batalla, Ivar se destacó, su hoja cortando con una precisión mortal, su presencia en el campo de batalla inspirando a sus hombres a luchar con un fervor imbatible. Tras horas de combate, el monasterio fue tomado. Ivar y sus hombres encontraron riquezas más allá de su imaginación, cofres de oro, plata y joyas incrustadas, además de libros y pergaminos que databan de tiempos inmemoriales. Saquearon todo lo que pudieron cargar, sabiendo que cada pieza de oro podría asegurar no solo su supervivencia, sino también el futuro de su aldea. Entre los tesoros, Ivar encontró una espada antigua, forjada en hierro negro, con runas grabadas en su empuñadura. Sabía que ese era un símbolo de la misma fuerza que buscaba, el poder de cambiar el destino de su pueblo, de derribar a Sigvald y traer justicia a su tierra. El viaje de regreso estuvo marcado por un sentimiento de triunfo, pero también de cautela. El mar, que antes había sido un feroz enemigo, ahora parecía una aliada, con las olas suaves conduciendo el barco de regreso a casa. Ivar y sus hombres, aunque exhaustos y heridos, llevaban en sus corazones una confianza renovada. Habían conquistado algo inmenso, algo que finalmente podría romper las cadenas de opresión que los mantenían bajo la voluntad de Sigvald. Cuando el barco finalmente avistó la costa de su aldea, Ivar sintió el peso de su viaje.
El sonido de las olas rompiendo las piedras parecía celebrar la llegada de un héroe, y sabía que su misión aún no había terminado. Pero ese regreso no era solo físico, era una promesa cumplida. Al desembarcar, los habitantes de la aldea se reunieron para verlos regresar, con los ojos brillando de esperanza y admiración. El oro, las joyas y los pergaminos eran una visión deslumbrante, pero lo que realmente importaba era el espíritu de lucha y coraje que Ivar y sus hombres trajeron de vuelta. Ivar, con la espada ancestral en manos, subió a la plaza central de la aldea, donde el pueblo lo esperaba. Sus ojos se encontraron con los de Sigvald, quien, al ver las riquezas y la fama de Ivar, no pudo ocultar la ira que crecía dentro de él. Pero Ivar sabía que ahora, con la fuerza del oro y la valentía de su pueblo, estaba más cerca que nunca de desafiar al tirano y conquistar la libertad que tanto buscaban. El regreso de Ivar no fue solo una victoria de batalla, sino el renacimiento de un pueblo. En cada sonrisa, en cada gesto de gratitud, vio el reflejo de su lucha, una lucha que no terminaría mientras Sigvald estuviera en el poder. Pero ahora, sabía que la guerra que se acercaba sería librada no solo con espadas, sino con el poder de un pueblo unido, y estaba más que listo para la próxima etapa de esta jornada épica. Cuando Ivar y sus hombres finalmente regresaron a su aldea, lo que esperaban que fuera una recepción triunfante se transformó en una cruel sorpresa. El sonido de las olas rompiendo las piedras y el olor familiar del viento del norte no podían esconder el presagio de que algo andaba mal. Ivar lo sintió inmediatamente, el peso de la tensión en el aire, la forma en que las expresiones de los aldeanos parecían más vacilantes que ansiosas. Algo no estaba bien. El sonido de las campanas, que normalmente anunciaba una llegada triunfante, ahora sonaba como una advertencia sombría. Cuando el grupo desembarcó en la costa, los hombres de Sigvald estaban allí, esperándolos. No era una cálida bienvenida, sino una línea imponente de guerreros, armados hasta los dientes. Ivar frunció el ceño, sintiendo un escalofrío. Sabía que el jarl tenía algo en mente, algo que no estaba dispuesto a compartir abiertamente. A lo lejos, Sigvald observaba, sentado en su silla de poder, con los ojos fríos y calculadores, como un lobo esperando un movimiento en falso. «Ivar», gritó Sigvald, su voz cargada de un veneno silencioso pero devastador. «Olvidaste quién comanda estas tierras. Tu incursión en Irlanda fue realizada sin mi permiso. No puedo permitir que esto continúe. Tu traición no será tolerada». El Sok golpeó a Ivar como un puñetazo en el estómago. Sabía que esta acusación era una mentira, que el jarl solo trataba de borrar la amenaza que Ivar representaba. Sigvald siempre había temido su creciente popularidad y el poder de su nombre. La conquista de Irlanda, las riquezas y el honor que Ivar trajo de regreso eran una afrenta al ego de Sigvald, y no podría permitir que esto continuara. El falso crimen de Ivar fue el pretexto perfecto para neutralizarlo, y el jarl no dudó en tomar una acción decisiva. Los hombres de Ivar, exhaustos por el viaje y la batalla en Irlanda, no se quedaron quietos ante tal afrenta. Algunos gritaron furiosos, pidiendo que Ivar fuera defendido. «Sigvald es un mentiroso», gritó uno de sus hombres más cercanos, su rostro marcado por la rabia. «Ivar no ha cometido ningún crimen. Ha traído riquezas para todos nosotros». Pero la fuerza de las tropas de Sigvald pronto se hizo sentir. La tiranía del jarl estaba bien establecida, y sus soldados eran más numerosos y mejor entrenados. Ivar, incluso con el corazón destrozado por la traición, vio cómo la lucha inminente comenzaba a tomar forma. Sin embargo, al mirar a sus hombres, cansados y heridos por la larga jornada, una decisión difícil se apoderó de su espíritu. Sabía que la batalla no sería solo física, sino también psicológica. Si reaccionaban, el destino de todos estaría sellado. «No», gritó Ivar, con voz grave y firme. «No debemos reaccionar, mis hermanos. No aquí. No ahora». Con la decisión de evitar el derramamiento de sangre, Ivar se inclinó ante el decreto de Sigvald. Sabía que, al aceptar el exilio, salvaría la vida de sus hombres, y al mismo tiempo, daría un paso más hacia la destrucción definitiva de la tiranía de Sigvald. Se alejó, con los ojos ardiendo de furia, mientras sus hombres eran forzados a seguirlo. Pero antes de alejarse por completo, Ivar envió un mensaje secreto a su compañero más fiel, Rollo, un hombre cuyo corazón y coraje eran imbatibles. El mensaje era claro: la tiranía de Sigvald debe llegar a su fin. La sangre que ha derramado por tanto tiempo será vengada. Prepárate, mi amigo. La guerra está por venir. Pasaron semanas de exilio.
Ivar se vio forzado a vivir lejos de su tierra, escondido en los bosques helados, donde el viento cortante y la soledad eran sus únicas compañías. Pero, en lugar de entregarse al dolor y a la venganza sin control, Ivar aprovechó el tiempo para reorganizarse. Sabía que no podía enfrentar a Sigvald solo. El Jarl controlaba las tropas y las fortalezas, pero Ivar tenía algo más: la lealtad de hombres como Rollo y otros que estaban insatisfechos con el dominio tiránico de Sigvald. Ivar no estaba solo en el bosque. Comenzó a reunir guerreros leales, hombres dispuestos a desafiar la autoridad de Sigvald, a luchar por un futuro mejor. Los días de planificación estuvieron marcados por reuniones secretas, donde discutían cada paso, cada movimiento. Mientras tanto, la aldea estaba lejos, pero Ivar sabía que el tiempo de Sigvald se estaba agotando. El pueblo, que antes vivía bajo el miedo del Jarl, empezó a murmurar sobre la llegada de Ivar y su nueva fuerza. Los rumores de que el héroe estaba reuniendo un ejército secreto comenzaron a extenderse, y esto, más que cualquier otra cosa, hizo que el corazón de Sigvald latiera más rápido. La rabia y el miedo comenzaron a corroer al Jarl. Sabía que la amenaza de Ivar no podía ser ignorada por más tiempo. Cuando Ivar finalmente reunió el número suficiente de hombres, se preparó para el regreso. Se había preparado en secreto, reuniendo provisiones, armas y aliados. El momento de la revuelta había llegado. El regreso de Ivar a la aldea fue imponente. Él y sus hombres marcharon hacia el centro de la ciudad, donde Sigvald lo esperaba. El Jarl, lleno de ira, estaba dispuesto a acabar de una vez por todas con la amenaza que representaba Ivar. Sabía que su superioridad estaba garantizada por la fuerza bruta, pero ya no podía ignorar el hecho de que Ivar ya no era solo un hombre común. Se había convertido en algo más, un símbolo de resistencia, un hombre que la aldea esperaba. El combate fue brutal y sangriento. Ivar, armado con su espada forjada y con el poder de su pueblo a su lado, avanzó contra Sigvald con una ferocidad incomparable. Sigvald, con su espada pesada, atacó con fuerza, intentando aplastar a Ivar de una vez por todas. Pero Ivar, con agilidad y precisión, desvió los golpes del Jarl, haciendo que vacilara. La batalla entre los dos se desarrolló como una danza mortal, con el sonido de las espadas chocando y el eco de la lucha llenando el aire. Finalmente, con un golpe preciso, Ivar logró derribar a Sigvald. El Jarl, exhausto y herido, intentó levantarse, pero la derrota era evidente. Ivar, con los ojos ardiendo de venganza, gritó a sus hombres: «Sigvald ya no es nuestro líder. Es solo un hombre, y ahora caerá como caen todos los tiranos. Acaben con sus seguidores». Con la orden de Ivar, sus guerreros atacaron a los hombres leales a Sigvald, y la aldea fue tomada en una ola de venganza y justicia. Aquellos que habían apoyado al Jarl fueron derrotados sin piedad, y los hombres de Ivar tomaron los puestos de poder. Cuando el sol se puso en ese día sangriento, Ivar estaba de pie, con la espada de Sigvald en mano y la aldea a sus pies. Ahora, Ivar, el sanguinario, se había convertido en el nuevo Jarl de la aldea. Los hombres lo saludaron como un líder, y la población, antes oprimida, ahora lo veía como la única esperanza de un futuro próspero. Había traído justicia y, con ello, comenzaba un nuevo reinado. El pueblo, que antes vivía con miedo y miseria, ahora miraba a Ivar con admiración y respeto, sabiendo que, bajo su mando, la aldea finalmente conocería un futuro brillante y libre de la tiranía. ¿Te ha gustado esta historia? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas sagas épicas. La jornada continúa.